Sensopercepción, sistemas somestésicos y químicos. Somatosensación, pues el término somatosensación se refiere a las sensaciones corporales. Está formado por 3 diferentes sistemas que interactúan entre sí. El primero de ellas es un sistema esteroceptivo, pues que capta los estímulos externos aplicados a la piel. El segundo es un sistema propioceptivo que registra la información acerca de la posición de nuestro cuerpo y que nos llega de los músculos, articulaciones y órganos de equilibrio. Y el tercero es un sistema interoceptivo que proporciona información general sobre las condiciones internas del cuerpo. Aquí se va a tratar principalmente del sistema esteroceptivo, el cual incluye percepción de estímulos mecánicos, como lo es el tacto, estímulos térmicos, como es la temperatura, y estímulos nociceptivos, que hace referencia pues al dolor. Para ello, pues vamos a hablar de la piel humana, que es el órgano sensorial más grande que está en todo nuestro cuerpo y está provisto de numerosos receptores nerviosos. Los receptores cutáneos originan lo que se conoce como sensaciones cutáneas de presión, temperatura, dolor, entre otros. El cerebro pues usa toda esta información muy compleja sobre los patrones de actividades recibidos de varios receptores para detectar y de esta manera discriminar las sensaciones de la piel. Hay, por ejemplo, fibras que aceleran su rapidez de descarga cuando la piel se enfría y que la disminuyen cuando la piel se calienta. Y pues así y viceversa. El cerebro pues puede utilizar la información combinada de estos dos conjuntos de fibras para determinar la temperatura de la piel. Si se activan al mismo tiempo ambos conjuntos, pues interpretará como calor su patrón combinado. Así que cuando tocamos simultáneamente un objeto que está caliente y otro frío, pues vamos a creer que estamos tocando algo caliente, ¿sí? Como que las dos cosas están calientes. Es lo que se conoce como un calor paradójico. Tipos de receptores. Tenemos el primero, que son las terminaciones nerviosas libres, terminaciones neuronales sin estructuras especializadas, que son especialmente sensibles a los cambios de temperatura y al dolor. Tenemos las segundas, que son los receptores cutáneos mayores, y los más profundos son los corpúsculos de Pacini, que tienen forma de cebolla. Al adaptarse rápidamente responde mejor a desplazamientos repentinos de la piel. Y tercero, los discos de Merkel y las terminaciones de Ruffini, que se adaptan de manera lenta. Estos son pues como los 3 tipos de receptores. Como el resto de los sentidos, pues también los receptores de la piel presentan adaptación sensorial, ¿sí? Así que cuando nos ponemos un reloj, lo sentimos en la mano, ¿sí? Lo sentimos al principio como que tenemos el reloj, pero ya luego de un rato dejamos de sentirlo allí en la mano, ¿sí? Dejamos de sentir que lo traemos puesto. Es decir, pues nos hemos adaptado a esa sensación de tener el reloj. Captación de la información. La sensibilidad de varias partes del cuerpo a la presión es muy variable. La cara y la punta de los dedos tienen mucha sensibilidad, mientras que esta sensibilidad es menor en las piernas y en los pies y en el dorso. Vías y corteza. Entonces tenemos las vías somatosensoriales ascendentes, que son pues donde la información somatosensorial llega hasta la corteza a lo largo de 2 vías principales del sistema somatosensorial. Una de ellas es el sistema lémnico-medial columno-dorsal y el sistema anterolateral. La primera vía lleva toda la información relacionada sobre el tacto y la propiocepción, o sea, la ubicación del tiempo, mientras que la segunda lleva la información sobre el dolor y la temperatura. Tenemos también las áreas corticales somatosensoriales, que la mayor proporción de la corteza somatosensorial se dedica a recibir las señales de las partes del cuerpo, especializadas en las discriminaciones táctiles más finas, manos, labios y lengua. La corteza somatosensorial primaria se conoce también como la S1, ¿sí? Entonces, ella es considerada el área sensorial primaria, corresponde a las áreas 1, 2 y 3 de Brodmann y tiene conexiones con la corteza motora primaria, aérea 4 y con la corteza de asociación somatosensorial.
La corteza de asociación somatosensorial se le conoce como la S2 y recibe una gran parte de las señales de entrada del S1, pero a diferencia de esta, cuya entrada es en gran parte contralateral, la corteza de asociación somatosensorial recibe una entrada sustancial de ambos lados del cuerpo y también está organizada de manera somatotópica. Tenemos también la corteza motora y premotora en la percepción táctil. Esto sugiere que el componente motor es parte del proceso de percepción táctil y hacen referencia a algunos estudios anatómicos que han revelado que las áreas somatosensoriales de la corteza parietal están conectadas directamente con las áreas motoras y premotoras de la corteza frontal, ya que para poder conocer un objeto o poderlo distinguir de la forma con las manos, ¿sí?, con el tacto, pues tenemos que tocarlo y esto activa las cortezas motoras. Funciones somestésicas. Entonces, en la práctica clínica, las funciones somestésicas se han clasificado de la siguiente manera. Tenemos las básicas, las intermedias y las complejas. En las básicas tenemos todo lo que es el tacto fino, la vibración, la propiocepción, dolor superficial, temperatura y discriminación entre dos puntos. En las intermedias tenemos, estas incluyen pues la discriminación del peso, ¿sí?, si un objeto pesa más que otro, discriminación de textura, percepción de la dimensión, reconocimiento de figuras geométricas, si es un cuadrado, un triángulo, reconocimiento de sustancias. Y tenemos por último la función somestésica compleja, que pues aquí está integrado lo que es la lectura de braille y otro tipo de técnicas de reconocimientos de letras y dígitos que también pueden ser usados para evaluar la percepción somestésica compleja. Asimismo, dentro de esta categoría se incluye la valoración de la grafestesia. Grafestesia hace referencia a que con los ojos cerrados y con la palma de la mano, con un elemento, pues un lapicero sin tapa o algún elemento pues que tú puedas sentir, seas capaz de decir qué te están escribiendo en la mano con tener los ojos cerrados y solamente sintiendo la sensación de lo que te están haciendo en la palma de tu mano. Por último, pues, ¿qué puede pasar si dentro de todas estas funciones que tenemos para captar señales, para captar o sentir a través de la piel, se presenta algún desorden somatosensorial o alguna afectación en uno de estos organismos? Pues se pueden sufrir una de estas tres lesiones, que serían amorfonosia, que es la inhabilidad para reconocer forma y tamaño; ailognosia, que es la inhabilidad para identificar la densidad, peso, temperatura y aspereza; y asimbolia táctil, que es la inhabilidad para identificar un objeto en la ausencia de uno y dos. Ya como conclusión, pues la percepción táctil es una función mental específicamente humana que implica una organización anatómica y funcional compleja. Una alteración en uno de los componentes funcionales que participan en este tipo de percepción produce un déficit en el reconocimiento de los objetos o en las cualidades de los mismos. Gracias. El gusto es uno de los sentidos más complejos y fascinantes que implica la interacción de varios procesos fisiológicos, cognitivos y neurales. A continuación te presento una visión general que se produce de la percepción del gusto en un abordaje fisiológico, cognitivo y neural. Hablaremos ahora del abordaje fisiológico. 1. Receptores del gusto. En la lengua y el paladar se encuentran pequeñas estructuras llamadas papilas, que contienen receptores del gusto. Este receptor son responsables de detectar las moléculas químicas presentadas en los alimentos y bebidas. 2. Tipos de receptores del gusto. Hay 5 tipos de receptores del gusto: dulce, salado, amargo, ácido y umami, sabor a glutamato. Transmisión de señales. Cuando las moléculas químicas actúan con los receptores del gusto, se produce una señal eléctrica que se transmite a través de los nervios del gusto hasta el cerebro. Ahora te hablaré del abordaje cognitivo. 1. Percepción del gusto. La percepción del gusto es un proceso cognitivo que implica la interacción de las señales eléctricas que llegan al cerebro desde los receptores del gusto. 2. Memoria y expectativas. La percepción del gusto también se influencia por la memoria y las expectativas. Por ejemplo, si alguien ha tenido una experiencia negativa con un alimento en el pasado, es posible que su percepción del gusto
no sea disfrutarla en el presente. 3. Atención y concentración. La atención y la concentración también juegan un papel importante en la percepción del gusto. Si alguien está distraído o no presenta atención al sabor de un alimento, es posible que no perciba el gusto de manera efectiva. Ahora te traigo el abordaje neural. 1. Vías neurales del gusto. Las señales eléctricas que producen los receptores del gusto se transmiten a través de las vías neurales del gusto, que incluyen el nervio facial, el nervio glosofaringeo y el nervio vago. 2. Corteza gustativa. La corteza gustativa es la región del cerebro que se encarga de procesar la información del gusto. Se encuentra en la región insular del lóbulo temporal. Y por último, 3. Conexiones con otras áreas del cerebro. La corteza gustativa se conecta con otras áreas del cerebro como la corteza olfativa y la corteza visual, la corteza auditiva, y le permite integración de la información sensorial y la creación de una expectativa gustativa completa. El olfato. Contenido. Que es el olfato, estructura, cómo llega la información al cerebro y los órganos internos. El olfato es uno de los 5 sentidos que tienen los seres humanos. Se trata del sentido que nos permite detectar e identificar ciertas sustancias químicas en el aire, las cuales son responsables de darle un olor a las cosas o ambientes. Estructura del olfato. Las estructuras que forman el olfato son la nariz, compuesta por 2 fosas nasales separadas por un tabique nasal, la membrana pituitaria, una mucosa que cubre el interior de las fosas nasales y donde se encuentran las células olfativas, las ramificaciones nerviosas que conectan las células olfativas con el bulbo olfatorio, una estructura cerebral que procesa la información olfativa. ¿Cómo llega la información al cerebro? En el centro de todo se encuentran las células receptoras olfativas en la nariz. Estas células especializadas detectan las moléculas odoríferas en el aire y envían señales al bulbo olfativo en el cerebro. Desde allí, la información es procesada y enviada a áreas como la amígdala y el hipotálamo, desencadenando respuestas emocionales y fisiológicas. Órganos internos. Como podemos ver, hay 5. El primero es fosas nasales, el segundo es cavidad nasal, el tercero es senos paranasales, el cuarto es epitelio olfatorio y el quinto bulbo olfatorio. Bueno, hasta aquí termino con mi punto. Los dejo con mi compañera Liz.